Bueno, pues no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar la enseñanza una, la primera, la introducción, pero voy a dar un breve resumen para que nosotros podamos comprender la importancia del estudio de Cristo en su gloria, la importancia del estudio de Cristo en su dignidad o en su divinidad, por decirlo así. Y realmente el propósito de esta clase es poder profundizar, es como agarrar una lupa, ver así, ver detalles que habíamos pasado por alto. Si bien cada uno de nosotros estamos aquí es porque de una u otra forma hemos podido conocer al Señor porque o nos sanó, nos salvó, sabemos que nos limpió de nuestros pecados, que gracias a Él tenemos redención, tenemos entrada con el Padre, pero muchas de las veces no profundizamos y vamos más allá. Una de las cosas que de tiempo en tiempo el creyente va a ser probado es entender y darnos a conocer en qué lugar tenemos a Cristo en nuestra vida. Y la pregunta que nos debemos hacer diariamente es si amamos más la luz, que es Cristo, que a lo demás, porque muchas veces decimos, amo a Cristo, pero la pregunta no es si lo amas, es si lo amas más que todo, porque de eso depende del cielo, dice que amaron más las tinieblas que la luz. Y la verdad es que nosotros como seres humanos, dice que nuestro corazón es perverso. Y las tinieblas sin Cristo moran en nosotros. Y muchas veces nos ponemos por encima del Señor. Por eso hay ahí la pregunta profunda para cada uno del creyente que ya ha tenido madurez en el Señor. ¿Amamos más a Cristo que a nuestra propia vida? ¿Amamos más a Cristo que lo que tenemos como más importante en esto mundo natural? ¿Amamos más a Cristo que nuestras otras relaciones interpersonales, que a nuestros cónyuges, que a nuestros hijos, que al dinero, que todo eso? Ciertamente la Escritura habla de ello y tiene su lugar, pero a veces el hombre pierde pisada y pone esas prioridades, esas áreas por encima del Señor y le da más importancia a eso que al Señor. Ahí cuando la Escritura dice que si no estamos dispuestos a dejarlo todo, no somos dignos de ser llamados sus discípulos. Y por eso esta enseñanza es importante, porque si recordamos la introducción, el fundamento de este escrito, de esta asignatura, que fue lo que el Señor nos llevó, fue entender en esa ocasión cómo Cristo le dijo a sus discípulos: ¿quiénes dicen el pueblo soy yo? ¿Quién es el pueblo? ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién es hijo del hombre? Y unos dicen, no, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros un profeta. Y ese era el entendimiento del pueblo, no es, ¿quién es Cristo? No, es un hombre de Dios. ¿Quién es Cristo? Ah, pues fue un hombre santo, fue un hombre en el que el Señor lo movía, el Señor, Dios Padre lo movía en milagros. Fue alguien que se podía palpar, que tenía una autoridad en Dios. Amén. Y así lo tenía el entendimiento del pueblo, y después Cristo va más allá y le dice a sus más cercanos: y ustedes, mis más íntimos, ¿quién dicen que soy yo? Y ahí ya no todos levantaron la mano, ahí ya uno. Pero tú eres el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, lo vio al Hijo de Dios en su gloria. Y aquí viene algo que después Jesús le dice: bienaventurado Pedro. Cualquiera hubiera podido decir: bien Pedro, no, eres bien inteligente, pero Jesús le afirma y nos enseña a todos nosotros: Pedro, esto no te lo reveló carne humana, esto no te lo reveló sangre, esto no te lo enseñó un buen maestro, un buen predicador, alguien ungido, alguien en el humano. Ese entendimiento solo viene de arriba, de Dios. Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y dice: bienaventurado. Entonces,
conocer al Hijo de Dios en su gloria no es algo que podamos querer aprender, conseguir, sino tiene que venir de una revelación de Dios, porque podemos estar con el entendimiento del pueblo, que no digo que está mal, pero es un entendimiento limitado, que vamos a estar usando a Cristo, vamos a estar siguiendo a Cristo, pero de una manera limitada, cuando nos conviene, pues cuando quiero un milagro, cuando quiero que me multiplique el pan, cuando quiero una sanidad, y amén, el Señor responde, pero que llega de tiempo en tiempo, en donde a sus más allegados, a la hora que les hablan la verdad de quién es Él, dura palabra es esta, y muchos de ellos volvieron atrás. Entonces, entender al conocer al Hijo de Dios en su gloria, nos lleva a estar dispuestos a menospreciar nuestra vida hasta la muerte y a rendirlo todo a Él. Y esto no es de que yo quiera tener este conocimiento, es de que el Padre Celestial me lo muestre, me lo revele en su gloria, en su esencia, en su divinidad. Entonces, el tema en el que vamos a estar profundizando hoy es en diferentes escrituras en las que nos hablan del Hijo de Dios en su gloria. Muchos conocemos al Hijo de Dios y nos identificamos con el Hijo de Dios en su humanidad, claro, porque tomó forma de hombre y fue semejante a nosotros, pero Él, siendo Dios, tomó forma de hombre, semejante a nosotros. Es decir, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros y hay una identificación ciertamente con nosotros porque tomó forma de hombre, es humano. Y gloria a Dios por eso. Qué tremenda bendición. Pero podemos quedarnos en ese entendimiento limitado y creer y pretender que Él es como uno de nosotros, cuando Él no es como nosotros. Él posee la misma esencia de Dios Padre. Él tiene los mismos atributos que Dios Padre. Y Él comparte la misma gloria que Dios Padre. Y vamos a estar viendo unos pasajes en donde reafirman esta verdad. Entonces yo oro para que esta enseñanza abra nuestro entendimiento de cuán limitados estamos en nuestro entendimiento en cuanto a revelación sobre la persona de Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, para entender la magnitud del valor de Cristo, primero necesitamos considerar su naturaleza divina y de igual forma su gloria eterna. Y en esta enseñanza vamos a estar aprendiendo que el Hijo de Dios no empezó en su nacimiento en Belén, en su encarnación, cuando vino nació en el desierto hace 1000 años, sino más bien Él ha existido a lo largo de la eternidad, compartiendo igualdad con Dios tanto en naturaleza como en gloria. No fue un simple hombre, tampoco fue siquiera un arcángel que vino a dar su vida por nuestra redención. Fue el eterno Hijo de Dios, el creador, sustentador y Señor soberano de todo lo que hay. Y solo en la medida en que tengamos esta visión apropiada del Hijo de Dios, tendremos un alto concepto del valor de su persona, que nos lleve a entender que realmente perderlo todo por Cristo lo vale. Y ahora sí que nos vamos a poder identificar con esas palabras del apóstol Pablo, que tenía todo por basura, por el conocimiento de Cristo. Cuando tenemos un entendimiento así del Hijo de Dios en su gloria, estamos dispuestos a perder todo lo que en lo humano consideramos importante para que solo Él sea adorado, sea exaltado. Juan el Bautista perdió su vida. Él sabía que tenía que menguar para que Cristo fuera levantado. Y eso, en lo natural, no es humano. Dice Job que el hombre dará todo por su vida. Pero solo aquel que tiene este entendimiento, en la medida que tengamos esta visión apropiada de quién es el Hijo de Dios, vamos a tener una alta visión del valor y de la persona de Cristo, al punto que nos lleve a ser personas que realmente estamos en fuego por el Señor. Estamos dispuestos a todo por el Señor. Somos de esos apasionados, somos radicales, somos quien realmente llevamos su ejemplo, somos de aquellos que le damos su valor
y lo tenemos en el lugar en el que Él siempre está. Él reina, Él gobierna, Él es Señor. Él no nada más es Salvador, Él es Señor y Él es incluso el juez en el que de tiempo en tiempo se muestra nuestra vida, así como nuestro amigo fiel, como aquel que nos redime, como aquel que es cercano, pero también se muestra en su grandeza, en su soberanía, en su toda autoridad, incluso también en aquel que va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Y toda lengua va a poder testificar que sus juicios son justos. Dice la Escritura que el Padre le ha dado todo el juicio al Hijo de Dios. Entonces, esta clase a mí me llena, porque es necesario. En la congregación tristemente se habla de todo y está bien, y muchas de las veces está desequilibrado porque de la persona que menos se habla es del Señor y de su valor, y por eso a la hora que vienen las persecuciones y el azote sobre la casa, nos damos cuenta que esa casa está cimentada sobre la arena y no sobre la roca. En la medida que nosotros conozcamos esa roca que es Cristo y estemos fundamentados en Él, es en la medida que vamos a poder permanecer cada una de las tribulaciones que se nos presenten en nuestra vida. Entonces, hay la relevancia de conocer al Hijo de Dios en su gloria. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Una disculpa, creo que la diapositiva está fallando. Voy a tratar de desconectar el cañón y volverlo a conectar para ver. Darle vueltecita. Ok, la deidad del Hijo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta escritura nos testifica que el único Dios verdadero que existe es como una trinidad, y la palabra trinidad en latín significa triple o tres en uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son distintas, que se distinguen una de la otra, mas sin embargo comparten la misma naturaleza y esencia divina y se relacionan uno con otro en comunión eterna y continua. El Hijo que se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario es el Dios eterno, igual al Padre y al Espíritu en todo, y comparte su gloria juntamente con ellos. Es absolutamente esencial que comprendamos la importancia de esta enseñanza, porque es una doctrina que en diferentes, ahora sí que lugares de reunión, siempre tienden pues ven a Cristo como un profeta, ven a Cristo como al Espíritu Santo como una energía, ven y puntualmente al Hijo de Dios, sí, creemos en Él, pero no creemos que es Dios. Entonces, esta es una enseñanza que continuamente está siendo como atentada, cuando no alcanzamos a entender que nuestra redención solamente la pudo comprar alguien que tiene un valor infinito y que es de carácter eterno, y que nuestra salvación solo fue posible porque pecamos contra un Dios infinito, y la magnitud de nuestra fe a la muerte, y no solo la muerte natural, sino la muerte eterna, y solo alguien que es eterno podía comprarnos, podía rescatarnos de nuestra condición. Si decimos que solamente es un profeta, estamos hasta atentando con nuestra propia redención, porque un profeta no podía redimirnos, ni un ángel siquiera. Tenía que ser el valor y sangre de alguien de carácter eterno e infinito que pudiera comprarnos y pagar la deuda infinita que teníamos para podernos rescatar de nuestra propia condición. Entonces, entender la deidad del Hijo de Dios es clave, es fundamental, es una doctrina que continuamente está siendo atacada. Y
Y honestamente no podemos decir que somos cristianos si dudamos de la deidad del Hijo. Es tan importante esta enseñanza y es una doctrina tan fundamental que no podemos decir que somos seguidores de Cristo o profesarnos ser cristianos o creyentes en el Mesías, creyentes en el Hijo de Dios, si no creemos en su deidad. Cualquier punto de vista que lo considere inferior al Padre como un Dios con menos gloria y Dios con minúscula, porque hay algunos que te dicen, sí, yo creo que Cristo es divino, pero no que es Dios. O sea, de arriba, amén, pero no creo que sea divino. Entonces, ya desde ahí lo ponen como un Dios con D minúscula, con menos gloria que el Padre, y ya desde ahí, pues simple y sencillamente no podemos decir que esa persona es cristiana. El Hijo no es un ser creado. El Hijo de Dios es el ser no creado igual que el Padre. El Hijo de Dios no tiene un principio. El Hijo de Dios es antes de todas las cosas. O sea, Él ha existido antes del principio. Y esta enseñanza lo dice Juan 1:1, dice, en el principio ya era o ya existía el verbo. Y si ustedes van a Juan 1:23, dice que el verbo se hizo carne, entonces hace referencia al Hijo de Dios. A ese que ellos veían en forma de hombre, está diciendo, ese que tú lo ves como un hombre común, bueno, él es antes del tiempo, él es antes de que todo existiese, él ya existía, él ya era desde antes incluso del principio de todas las cosas, antes de Génesis 1:1, en donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que sabemos Génesis en el original es Bereshit y significa principio, y habla, sabemos el resumen de todo lo que habla ese libro, es el principio de todas las cosas, cómo se creó el universo, cómo se creó el cielo, cómo se creó la tierra, cómo Dios empezó a separar, puso orden entre el mar, le dio vida a los animales, a todo ser vivo, es el principio de todas las cosas. Bueno, aquí Juan, sabiendo que a quien les está predicando es y que la escritura que tienen como inspirada por Dios, sincera Bereshit, les estoy diciendo, en el principio, desde antes de todas las cosas, era este que tú ves en forma de hombre, o que lo tuviste como un simple ser humano mortal que murió y se acabó, estás equivocado, él era, él es eterno, él no es como nosotros. El Hijo no es un ser creado y no es un Dios que esté clasificado en algún lugar entre Dios y la creación. No, Él es Dios en el sentido más alto del término. La seguridad de nuestra salvación y la fidelidad del Evangelio que hemos creído dependen de nuestra reverente y completa aceptación de esta verdad. Es decir, cuando creemos, no movidos a duda de la deidad del Hijo de Dios, hasta nuestra salvación eterna está en juego, porque si creemos que Él es nuestro Salvador y que gracias a Él tenemos perdón de pecados, es porque realmente tuvo que ser la sangre del Dios mismo encarnado, entregándola a favor nuestro. Era como el ejemplo que yo les ponía en una ocasión, un maestro fue a una universidad, y era una universidad muy atea, y les dice, vengo a hablarles del Hijo de Dios, y en eso uno levantó la mano. Sí, ya sabemos la historia, que Él vino y que la redención o pudo comprar la esclavitud de todos, pero no tiene lógica. Le dijo, ¿cómo un simple hombre, su sangre y su muerte pudo comprarnos a todos? Y ahí fue cuando este maestro le dijo, gracias, porque la sangre que se derramó en la Calvario no era de un simple hombre mortal como tú y como yo, era la sangre del Dios infinito, del Rey de la Gloria, del ser no creado, de la fuente de vida que se derramó. Por eso su sangre es una fuente de vida para todos aquellos que se arrepienten y toman su salvación y creen y confían que por medio y solo de Él tenemos vida eterna.
Entonces, desde ahí se les abrió el entendimiento de que es verdad, yo lo veo, si lo veo y lo trato de razonar humanamente hablando, no, pues sí, era un hombre y murió, y cómo es eso que solo sangre fue suficiente. Y si lo ves nada más como hombre, pues claro, no tiene razón de ser, pero si lo entendemos como el Hijo de Dios en su deidad, encarnado, derramando su sangre, ahora entiendo, su sangre es suficiente. Por eso ahí dice la Escritura que hay de nosotros si menospreciamos o pisoteamos la sangre, porque no es la sangre de un cordero, de un animal, no es la sangre de cualquier otro ser humano, es la sangre del Dios divino, del Hijo de Dios divino encarnado. En el principio era el verbo. Ahora vamos a ver que este versículo lo podemos desglosar en tres partes importantes que nos hablan tanto de la Trinidad como en esta forma Dios comparte la gloria con Dios Padre, que al final de cuentas ellos son tres en uno, es decir, son tienen, vamos a decir, roles diferentes, pero al final comparten la misma esencia y naturaleza divina. Es algo que si lo tratamos de entender humanamente hablando, no lo alcanzamos a entender del todo, sin embargo es una realidad y es bíblico. Creo que nuevamente la presentación, bueno, volvió como ahí a no funcionar. Voy a volverla a desconectar, pero prosigo adelante por cuestión del tiempo. Perfecto, lo voy a hacer un poquito aquí más grande para ver si se alcanza a ver. Primero voy a enfocarme en esta parte. En principio, el Hijo estuvo en el principio con Dios antes de la creación y no es eterno y divino. Comunica que Él es de verdad completa y verdaderamente Dios. Después vamos a la parte en donde dice, en esta parte, el verbo era con Dios. Dice, y el verbo estaba cara a cara con Dios, es decir, la Escritura dice que no hay hombre que haya visto a Dios y no muera. Entonces, el sentimiento del Espíritu no es simplemente hombre, sino es Dios, y que está en la capacidad de poder estar delante de Él cara a cara con Dios. El verbo era con Dios, está hablando de que son personas distintas, pero a la vez que hay una comunión tan estrecha, tan maravillosa entre ellos, que son inseparables, y esto es desde la eternidad. Denota de igual forma en esa parte en donde dice el verbo era con Dios, denota unidad e igualdad del Padre y el Hijo, existía perfecta comunión desde antes de que todo fuese. Entonces, imaginen ese hecho de cuando Cristo tomó forma de hombre, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, de su gloria, de esa comunión que tenía con el Padre, para poder hacer posible la redención. Por eso este tipo de enseñanza nos debe de maravillar y de enamorar aún más del Hijo, porque en realidad lo que hizo, Él no tenía por qué hacerlo, Él vivía entre ellos, es una comunión tal que entre ellos son plenos. Ellos no nos necesitan, ellos no tenían necesidad de venir, ellos seguirían siendo Dios, incluso no hubieran hecho, si Cristo no se hubiera encarnado y hubiera hecho la salvación por nosotros. Es más, si Cristo no hubiera hecho la salvación y nosotros muriéramos condenados, Él seguiría siendo Dios. Y seguiría siendo en plenitud con el Señor, con Dios Padre y con el Espíritu. Entonces, imagínense, no tenía por qué hacerlo más, sin embargo, estuvo dispuesto y voluntariamente se entregó por amor. El Padre y el Hijo son de la misma esencia divina, pero son dos personas reales y distintas que existen en perfecta comunión junto con el Espíritu Santo. Estos pasajes nos dan testimonio de eso. El verbo era con Dios. No solamente habla de comunión, sino también
de que en todo están de acuerdo, de que entre ellos no hay discrepancia, no hay división. Como lo decía Cristo, el Padre y yo uno somos. En todo había una comunión, había un acuerdo, en todo hay una misma mente, una forma igual de pensar, en todo hay compañerismo, en todo hay comunión, comunión. Y esta tercera parte, el verbo era, y aquí es la afirmación más contundente de la deidad del Hijo de Dios en la Escritura. El verbo era Dios. Desde antes de que todo fuese, el Hijo de Dios es Dios. Aunque tomó forma de hombre, él nunca dejó de ser divino. El Hijo de Dios es Dios. El verbo era Dios. Esta es una declaración indiscutible de la deidad del verbo. En el griego, en el original, tú ves la frase y literalmente dice, y Dios era el verbo, dice, kai theos o heilogo. Es decir, el predicado nominativo Dios está primero que el sujeto, para sobreenfatizar la deidad del Hijo de Dios. Es decir, en el original dice, Dios era el verbo. Hace un sobreénfasis de la deidad del Hijo. Claro, porque la Escritura dice en Colosenses 2:9 que la plenitud de la deidad habita en él, en el Hijo de Dios. La plenitud de la deidad, a él todo le fue dado sin medida. Posee la misma naturaleza, los mismos atributos divinos. Es 3 veces santo, es todopoderoso, es omnisciente, y muchos textos dan testimonio de ello. Por causa del tiempo no puedo entrar a esos ejemplos, pero ¿cuántas veces sabíamos, antes de que Natanael tuviera su encuentro presencial, le reveló qué estaba haciendo? Te vi, ciertamente tú eres el Hijo de Dios. El Señor lo sabe todo, el Señor, Cristo tiene control del universo entero, cómo mandaba callar la tormenta y una paz. Tenía poder sobre la vida, resucitaba a los muertos, tenía poder sobre las enfermedades. Y claro, la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque Él es la vida misma. O sea, nosotros tenemos vida prestada, pero Él es la fuente de toda vida. Si existimos a los ojos, es por Él, porque Él nos presta de su vida. Entonces la misma muerte no lo puede retener. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, así como le recibimos y recibimos su salvación, hay que caminar con Él en la verdad de quién es Él. Verso 7. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como hemos sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Es decir, el verso 7 nos dice, arraígate, ánclate solo en Él, que tu fe, tu salvación, solo esté fundamentada en la persona de quién es Él y no es otra, que Él es Dios. Verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. La mayoría de la oposición que hubo después de la muerte y la resurrección de Cristo con los discípulos del primer siglo siempre era, no, pues es que sí vino, pero vino en espíritu. No, es que sí, pero pues era un ángel que vino, y después encontramos afirmaciones diciendo, Jesús es más que los ángeles. Siempre había filosofías huecas y sutiles, según la tradición, las tradiciones de los hombres, que eran conforme a los rudimientos del mundo, conforme era el razonamiento de lo que el mundo veía, y que eran contrarias y no según Cristo, dice la Escritura. Vuelvo a leer el pasaje de Colosenses 2:8.
Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Y luego después dice el por qué, el verso 9, y es este versículo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bien, si bien Cristo tomó forma de hombre y es 100% hombre, a la vez es 100% divino. Y no porque tomó forma de hombre lo vamos a menospreciar creyendo que es como nosotros. No hay que olvidar que él es el Hijo de Dios divino. Todas las cosas por él fueron hechas. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él fue y es el coagente de la creación al lado del Padre y el Espíritu, y nada existe que no haya venido a ser a través de él. Todo lo creado, todo lo que vemos, todo lo que existe, todo lo que nos maravilla al ver el atardecer, el sol, la luna, lo que llegue a ser de asombro, las montañas, la formación de un bebé en el vientre, cualquier cosa que es digna de asombro ante nuestros ojos. Todo fue hecho y fue traído a la existencia por medio de él y fue hecho para él. Nada, absolutamente nada. Nada es nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. Esto está en el verso 3 y realmente positivamente todas las cosas, si se fijan, lo habla de forma positiva y también de la forma negativa. Es decir, desde el aspecto positivo, todas las cosas fueron hechas por él, pero si lo queremos ver de forma contraria, ¿y qué es lo que no ha sido hecho por él? No hay nada. Absolutamente nada, nada existe que no haya sido o haya venido a ser hecho a través, fuera de él. Y el Hijo no solo estaba en el principio con Dios, sino que también estaba haciendo las obras de Dios con Dios. Entonces, él también se tiene que llevar el crédito de todo. Por eso cuando el Hijo es glorificado, el Padre es glorificado, y cuando el Padre es glorificado, el Hijo es glorificado. ¿Recuerdan esa oración en donde Jesús dijo, Padre, glorifícame con esa gloria que tuve antes que el mundo fuera? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Todo esto está en Juan y de igual forma, por ejemplo, este versículo hace referencia a Salmos 36:9. Hay que recordar que los discípulos no tenían el Nuevo Testamento, con lo que tenían que defenderse era con lo que eh, sus contemporáneos en aquel entonces tenían como inspirado por Dios. Entonces, cuando aquí Juan está diciendo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y está haciendo referencia al Salmo, el Salmo 36:9, en donde dice, porque contigo, Dios, está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Entonces aquí Juan, o sea, es increíble cómo el salmista aquí le atribuye a Dios la vida. Y aquí vemos cómo ahora en la carta de Juan, en el Nuevo Testamento, aquí Juan está apuntando a una persona de igual forma, y el apóstol Juan le atribuye al Hijo que todo lo que ha venido a traer vida o tiene vida es por medio de él, entonces, o sea, del Hijo de Dios. Entonces, todo lo que ha vivido y se ha movido lo ha hecho por la gracia del Hijo de Dios. Si hoy podemos hablar, si hoy podemos movernos, si hoy podemos testificar, si hoy podemos estar aquí recibiendo, si hoy podemos analizar, si hoy podemos estar meditando en la palabra, es por la gracia del Hijo de Dios. Cualquier conocimiento verdadero de Dios que los hombres podemos alcanzado a poseer o han poseído, ha venido a ellos como una dotación del Hijo, algo que el Señor les ha concedido y les ha permitido, y es por gracia. Dicho de otra palabra, Jesús dijo, no hay quien pueda ir al Padre sino
a través del Hijo. Bueno, de igual forma, no hay tiempo ir al Hijo, sino a través del Padre. Es una gracia, es una dotación. Cada uno que puede recibir y conocer en cierta medida al Hijo, de alguna manera experimentarlo, quizás como el pueblo, como un profeta, como el Salvador, pero ya conocerlo en su deidad también de igual forma es una gracia divina, es una maravilla incomprensible que la fuente de toda vida, como lo vemos en estos pasajes, entregara su vida por nosotros que estábamos muertos. Es algo digno de asombro, digno de maravilla. Filipenses 2:6 reafirma nuevamente la deidad del Hijo y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar. El Hijo no comenzó a existir en su encarnación, Él es eterno, sin principio ni final. La palabra forma viene del griego morfe, que se refiere no solo a la apariencia externa de una persona, sino también a su carácter esencial, a su realidad fundamental. El Hijo no simplemente parecía ser Dios, más bien Él era Dios en su esencia y naturaleza. Por eso en Hebreos también dice la imagen misma de su sustancia. O sea, no solo en apariencia externa, aunque sabemos que Dios Padre no tiene forma porque Él es espíritu y a Dios se llama en espíritu, pero está hablando de la esencia, de la sustancia, de lo que hay adentro que no se alcanza a percibir. Es la misma naturaleza divina. En la parte en donde dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, la palabra igual viene de la palabra griega isos, que significa ser igual en cantidad o cualidad. Es decir, cuando hablamos de que el Hijo de Dios en él habitó toda plenitud, estamos hablando de cantidad y de cualidad, o sea, en sus cualidades. A él no le faltaba nada con respecto a la deidad, sino que era igual en todo sentido, en el significado más completo del término. Ahora pues, Padre, aquí vemos el testimonio. Muchas veces decimos, sí, bueno, esto yo lo digo para aquellos que son mormones o de la Iglesia de Jesucristo en los últimos tiempos. ¿Crees en Cristo? Sí. ¿Crees en Cristo como para poder tener salvación? Sí. Entonces, ¿por qué no crees en sus palabras? Porque sus palabras dan testimonio de su deidad. Y aquí Cristo está dando testimonio de quién es Él. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí Cristo está diciendo, yo soy antes de todas las cosas. Es más, yo aquí tenía la gloria o comparto la gloria con mi Padre. Como diciendo, no me pongas en un lugar inferior, en un lugar menor, no te equivoques. Cristo, las palabras de Cristo testifican de quién es Él y Él afirma su existencia eterna en estos pasajes y es de su boca. Son palabras de su boca. Aquí ya no es lo que dijo Juan, lo que testificó Juan. No, son las palabras del Señor Jesús. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? Cuando fui un bebé en el pesebre o cuando tuve un comienzo. No, porque no tuvo un comienzo, es antes que el mundo. Pues, que podamos contemplar la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Y ese es el reto, es a lo que el Señor nos está llamando, a eso. Que no nos quedemos solamente con, un buen hombre, o alguien a quien hay que tomar su ejemplo. No, que nos vayamos más allá y que podamos contemplar la gloria de Dios al ver a Cristo. Si vemos a Cristo, podemos ver la gloria de Dios. Si vemos a Cristo, podemos contemplar a Dios y a su gloria, es lo que están diciendo estos pasajes.
Vemos cómo en sus pasajes Cristo testifica y afirma su existencia eterna y su deidad como Hijo de Dios. Ahora nos vamos a ocupar en enfocarnos en su gloria, la gloria del Hijo de Dios. Y esa gloria era suya antes de la encarnación, antes de la fundación del mundo, incluso desde la eternidad. Aunque la Escritura nos da solo vistazos de la eternidad pasada, es suficiente para probar que el Hijo era Dios en el sentido más alto y exaltado de la palabra, y que Él llevó la gloria de Dios como Dios. Él estaba con el Padre y compartió la gloria de su Padre. Esto está en Juan 17:5. Estos pasajes son de Juan 17:5. Él era el deleite supremo y eterno del Padre, y fue la buena voluntad del Padre que Él fuera el instrumento y el epicentro de la creación. Por eso, esta enseñanza es clave. Ahorita la congregación está siendo muy tentada y el hombre está siendo el epicentro del lugar de reunión, y eso es bien delicado, porque a quien se le debe de honrar, se le debe de dar la preeminencia, quien debe de estar sobresaltado. La adoración debe ser para el hombre, para Dios y no para el hombre. Y eso es bien delicado. Ahorita encontramos cómo este tipo de enseñanza escasea. Queremos los beneficios que hay por la redención del Hijo de Dios, pero no queremos al Hijo de Dios, y no queremos adorarlo como Dios, y no queremos darle el lugar que Él tiene y merece. Nos gusta que se nos hablen, nos hagan sentir bien en la congregación y no hacernos sentir incómodos, pero cuando viene el Señor reprendiendo nuestra vida, es darle su lugar. Y ahora sí que es como dice el Salmo 2, honrar al Hijo para que no se enoje. Y este tipo de enseñanza escasea porque no hay la importancia del Hijo de Dios en su gloria. Y hay de nosotros si menospreciamos, si no alcanzamos a ver el valor de la persona de Cristo, de su sangre derramada en la cruz, porque ciertamente si no, va a ser un lugar de reunión en donde el epicentro va a ser el hombre y no Cristo. Súper delicado, por eso atesoremos, valoremos esta enseñanza que es guardada en nuestro corazón, porque nos va a librar de la caída. Saúl cayó porque él quiso ser el rey y se le olvidó que era el rey de Israel, el rey del pueblo. Ahorita vemos empoderamiento en la congregación. No estoy diciendo que está mal, el Señor nos ha dado autoridad, pero a quien se le ha dado toda autoridad es a Él, y hay que reconocerlo a Él en todo y no pasar por alto su soberanía. Dicho de otra forma, si quieres, Señor, tú puedes sanar. Si quieres, Señor, no pasar por alto su persona, porque a veces nos ponemos como reyes, como los reyes, el que gobierna, siendo simple hombres mortales, y ahí empieza la caída. Saúl fue destituido porque se le olvidó quién era el Señor. Y esta enseñanza es clave. Entender la gloria del Hijo de Dios desde la eternidad es entender que Él no solamente posee y es el Rey de los reyes aquí en lo humano, sino Él es el Rey de la gloria eterna. Todavía con mayor vehemencia, un respeto reverente al Señor. Por eso, tengamos cuidado cuando somos tentados, porque cada que caemos en pecado, ya no estamos ahí con la sangre de becerros que borraban, no. Es estar pisoteando la sangre del Señor. Y no estoy diciendo con esto y poniendo una carga que nosotros podemos vivir sin pecado. Dice la Escritura que somos mentirosos si decimos que no tenemos pecado. Diariamente tiene que haber arrepentimiento, pero el Señor en todo debe estarnos ayudando y debemos dejar que Él enseñoree sobre nuestra vida. Prosigo adelante ya para concluir, y aquí es solo un ejemplo más, Colosenses 1 del 15 al 17.
Léalo en su casa, pero prácticamente habla todo sobre el Hijo de Dios. Colosenses 1 del 15 al 17, y nos dice 6 afirmaciones de quién es el Hijo. El Hijo es la imagen del Dios invisible. El Hijo es el primogénito de toda creación, es el que debe estar en primer lugar. A eso se refiere. Porque muchos lo interpretan ese verso como que Cristo tuvo un principio, ¿no? Él es el principio y el fin. Él no tuvo un principio y un comienzo. Entonces, estos pasajes, muchos hacen uso de él para menospreciar el valor de Cristo y para no reconocer su deidad. Pero esos pasajes, si los vemos en todo su contexto, nos vamos a dar cuenta que nos habla de la deidad del Hijo de Dios. Entonces, cuando leemos el Hijo es el primogénito de toda creación, nos habla de que él debe estar primero sobre todo. El Hijo es antes de todas las cosas. El Hijo es el creador de todas las cosas. El Hijo es el sustentador. Por Él somos y por Él nos movemos de todas las cosas. Y el Hijo es el propósito. ¿Por qué vivimos? Ahora entendemos que ya no vivimos para nosotros mismos, que vale la pena vivir por Él porque su valor es incomparable. Es más, si yo les dijera así, si la sangre de cada uno de sus hijos que han sido alcanzados fuera, vamos a decir, martirizada, aún así, no se compararía en valor con la sangre que derramó el Señor Jesús en la cruz. Por eso hay que entender lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis, que se llega un tiempo en el que se le dio autoridad a la bestia para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero ellos estuvieron dispuestos a morir. Y dice que no adoraron a la bestia ni a su marca. Es decir, prefirieron morir y no adorar a lo que la mayoría de los que no están escritos en el libro de la vida adoran. ¿Por qué? Porque entendieron que no hay comparación alguna con el valor de la sangre de Cristo y su persona, nuestra persona. Entender el valor de Cristo nos ayuda a tener un sano concepto de nosotros mismos. Y nosotros solo somos hombres que vivimos con un propósito, y ese propósito es glorificar al Hijo de Dios. Que nunca se nos olvide que ese es nuestro deber. Que cuando estemos parados aquí no queramos figurar, no queramos la fama, la gloria, el que yo sea reconocido. Señor, tú, Señor, y no yo. Tú te has levantado y no yo. Es necesario que Él crezca y yo me ayude. Por eso esta enseñanza es clave. Son tiempos difíciles, son tiempos en donde el hombre se está entronando aún dentro de la congregación. Y esta enseñanza es un antídoto para darle lugar al Señor, para que no haya un ídolo o ídolos en nuestra vida y para que el día de su venida podamos ser como esas vírgenes sin manchas delante de Él. Cierro con Isaías capítulo 6. Recuerden, estoy hablando de que acuérdense que el Nuevo Testamento todavía no era considerado en aquel entonces como inspirado. Entonces, los discípulos se tenían que defender con lo que el pueblo creía como escrituras inspiradas, que en este caso es el Pentateuco, los profetas, los salmos, o se le llama geógrafos, que son los libros proféticos, los libros poéticos. Entonces aquí vamos a encontrar nuevamente pasajes del Antiguo Testamento que también en el Juan, en el Nuevo Testamento, da testimonio de ellos. Yo sé que se ven muy poco, voy a hacerles zoom. Ya estamos por cerrar. Primeramente me voy a enfocar en Isaías capítulo 6, verso del 1 al 3. Dice Isaías 6, 1. Lo voy a hacer todavía un poco más de zoom porque no se alcanza a ver, ¿verdad? Ahí va. Ahí ya lo ven un poquito. Ok, dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Habla de un señor, un rey, alguien que está sentado, está hablando de su autoridad, un trono, y dice que era un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Está Isaías viendo una revelación
de Dios en su gobierno, en su señorío. Verso 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Vemos que aún este reino, aún hasta los ángeles sentían reverencia, porque no eran ni dignos de poder verlo cara a cara. Verso 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. En el original aquí dice, Yod-Heh-Vah-Heh, Yahweh, el Señor de los ejércitos de toda la tierra está llena de su gloria. Aquí vemos cómo hasta los seres angelicales más asombrosos, que tienen la responsabilidad de proteger la presencia de Dios, están asombrados y pueden reconocer santo, santo, santo. Santo significa alguien completamente distinto, no es como yo. Fíjense, los ángeles jamás, obviamente los que cayeron, pues por una sola vez que pecaron fueron destituidos, pero los ángeles que están en el cielo al hoy por hoy nunca han pecado. Pero ellos mismos reconocen, él no es como yo, él es 3 veces santo, 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 completamente diferente a mí. Incluso el ser angelical más maravilloso que jamás ha pecado, queda anonadado de su santidad. Su santidad o santo significa alguien completamente diferente a él. Ellos testifican y están adorando a Dios diciendo, él no es como yo. Ellos mismos reconocen su lugar y le dan la gloria, le dan el lugar al rey. Ahora, el trono del que está hablando Isaías no es un trono que está solamente por encima del gobierno humano, está por encima de todos los seres creados, porque aquí vemos los seres angelicales rindiéndonos. Verso 3, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. Claro, Isaías estaba viendo una revelación, pero dijo, ¿y yo? Yo que realmente pues soy hombre y yo peco todos los días, yo estoy fulminado, o sea, yo no tengo, ya, vi la revelación de Dios en su majestad, está diciendo aquí Isaías. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y ahora vamos a ver a Juan, a quien hace referencia, de quién es el que está aquí, de quién está haciendo referencia Isaías. Observen Juan 12 del verso 39 al verso 41. Para que se cumpliese la palabra del profeta, ¿de quién? De Isaías, estamos hablando de Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y quién se ha revelado? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Como diciendo, ¿quién ha visto la revelación del Hijo de Dios en su gloria? Verso 39, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, verso 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vieran con los ojos y entendieran con el corazón y se convirtieran, y Jesús los sane. Verso 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Están hablando del Hijo de Dios. Isaías pudo entender, Juan pudo entender, a quien vio Isaías en esta revelación fue al Hijo de Dios. Él está por encima de todo gobierno. Dicho de otra palabra, Efesios, a Cristo. Cristo está por encima de todo principado, potestad. Cristo está por encima de todo. Él gobierna sobre los ejércitos. Con todo esto, verso 41, 42, con todo eso aún de los gobernantes, muchos creyeron en él,
Pero a causa de los fariseos no les confesaban para que no fueran expulsados de la sinagoga. Había un celo religioso. Si tú decías que Jesús era el Hijo de Dios, te expulsaban. Mataron a Cristo porque Él decía que Él era el Hijo de Dios. Verso 43. Porque amaban más que la gloria. Eso está sucediendo en la congregación al hoy por hoy. A veces somos, ay, es que tú eres muy radical. Puro Cristo, puro Cristo, puro Cristo. No han entendido el valor de Cristo y no han entendido nuestro valor. Somos, como dijo Isaías, soy hombre muerto. ¿Quién soy yo? Soy nada comparado con el Señor. En este tiempo se ama más la gloria de los hombres. Y mucha gente va a tener miedo por no ser rechazado incluso de la congregación del pueblo de Dios, entre comillas. Y van a estar menospreciando y dejando afuera al Señor, como lo veíamos en la iglesia de Odisea, el Señor tocando, déjame entrar. Y la congregación, no, yo soy rica, no tengo necesidad de nada. Y el Señor, no te has dado cuenta de que eres desaventurado, estás ciego. ¿Por qué? Porque dejaron afuera, no le dieron el lugar, no le han dado el trono, no le ha dado la importancia, el valor a Cristo. Cierro con esta afirmación solo para irnos anonadados y asombrados aún más del Hijo de Dios. No es asombroso que alguien como Él muriera por pecadores como nosotros. Es digno de maravilla, es digno de caer postrado y decir, Señor, tú eres santo, 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 no eres como yo, tú eres digno. Tú eres digno de ser levantado en la congregación, tú eres digno de que a ti sea el que te reconozca en el lugar de la reunión, tú eres digno de mi vida, tú eres digno de que rinda todo mi ser, tú eres digno de que ponga a tus pies todo lo que tengo y que me has prestado. Lo rindo todo. Cierro en oración. Padre, gracias, Señor, por lo que nos estás enseñando hoy. Hoy reconocemos al Hijo de Dios, al Hijo del Dios viviente, su deidad en este lugar. Señor, que a donde vayamos, que la gente pueda verte a ti, no a nosotros, que tú seas quien brille, Señor, y no nosotros, Señor. Que cada que alguien se acerque, porque en cierta forma podemos ser como una lumbrera y puedan ver tu luz en nosotros, podamos dirigirlos a ti y decirles, no soy yo, es Cristo, ve a Cristo, corre a Cristo, Él no te falla, Él es digno de gloria, Él es digno de ser seguido, Él es digno de tu vida, Él es digno, Él no es como yo, no te asombres de mí, en mí no hay nada, solo en Cristo, Cristo es digno de asombro, Él es digno de maravilla, Cristo es digno de ser totalmente glorificado, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién es este? Es el Rey de la gloria. Oh puertas, alzad vuestras cabezas para que entre el Rey de la gloria, Señor. Sé tú el Rey y Señor de mi vida. Abre mi corazón para que tú gobiernes, para que tú seas el Rey en este templo, Señor, en este cuerpo. Gobierna sobre mi mente, sobre mis emociones, sobre estos miembros, Señor. Gobierna sobre tu iglesia. Te entregamos esta iglesia, Señor, esta es tuya. Aquí, Señor, solo somos hombres, pero tú eres Dios. Tú eres divino, tú eres santo, tú eres Rey, Rey de los ejércitos, tú eres creador, tú eres sustentador, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Rey eterno. Y aquí te adoramos, Señor, aquí te glorificamos a ti. Amén. Amén.